De todas las situaciones se sale porque hay una evolución permanente que o bien hacia arriba o hacia abajo hace que la sociedad no sea inamovible, es decir, la actual situación desembocará en una situación distinta, que por lógica tiene que ser mejor. Lo que no sabemos es a qué plazo. Bueno, CEPIME Aragón es una confederación de asociaciones de pequeña y mediana empresa en la cual en este momento pues hay alrededor de 240 asociaciones empresariales entre Huesca, Teruel y Zaragoza. A su vez aglutinan pues, a muchos miles de empresas. Lo que ocurre es que es muy difícil, por no decir imposible, decir en este momento cuántas empresas hay, porque lógicamente la mortandad que ha habido en los 2-3 últimos años ha sido tremenda. Y luego hay otro factor importante, no tanto el número de empresas que han desaparecido, sino el número de empresas y autónomos, evidentemente, que sin haber desaparecido legalmente están sin ningún tipo de actividad en este momento. Bueno, nosotros, yo entiendo que el factor fundamental de una confederación empresarial es la labor representativa y reivindicativa y además la prestación de determinados servicios, dentro de los cuales entran pues, todo tipo de asesorías, todo tipo de información acerca de lo que puede afectar a la labor de la pequeña empresa y en general todo lo que tiene relación con el mundo de la pequeña empresa. Servicios fundamentales para lo que es la labor de la pequeña empresa no hemos suprimido ninguno. Ahora, lógicamente, ha habido que reestructurar permanentemente los medios de que disponemos para tratar de que los costes sean los menores posibles. Yo creo que en Aragón llevamos muchos años dando pruebas de que hay un buen diálogo, hay capacidad de llegar a acuerdos y las relaciones son respetuosas, fluidas y positivas, aun reconociendo que nos estamos moviendo en ámbitos diferenciados. O sea, yo comprendo que los sindicatos tienen que defender un sector que es el suyo y la patronal, sea la que sea, tiene que defender al suyo. Pero bueno, en Aragón llevamos muchos años negociando y creo que debemos seguir por ese camino. Hay momentos puntuales en los que se pretende demonizar al empresario como el culpable de determinadas situaciones, pero yo creo que al que hay que excluir siempre es al pequeño empresario. O sea, el pequeño empresario normalmente es un trabajador que ha prosperado, que ha creado su propia empresa, que esa empresa o microempresa ha crecido y que es un núcleo de producción y de creación de empleo. La figura del empresario yo creo que en este momento no está desprestigiada. La reforma laboral yo creo que era necesaria, que hace muchos años que se debería haber afrontado de manera paulatina la adaptación de nuestra legislación laboral al resto de Europa, que respetando los derechos adquiridos se debería haber adecuado cauces de flexibilidad que no ha habido hasta este momento. Probablemente ahora se han tomado medidas con retraso y de forma drástica que lógicamente afectan a quien se siente perjudicado. Primero, hace falta una reforma laboral. Segundo, la reforma laboral no es suficiente para solucionar el problema, es decir, hace falta tomar medidas tan duras o más que la reforma laboral, pero que afecten a otros sectores, a la administración, a la estructura política, al funcionamiento de los servicios públicos, a los planes de formación, etcétera, etcétera. Es decir, o adquirimos conciencia de que España no puede seguir como hasta ahora en todos los ámbitos, o simplemente la reforma laboral, aun admitiendo que es necesaria y que puede ser eficaz a medio plazo, no va a solucionar el problema. No podemos descuidar ni nuestra investigación, ni nuestra tecnología, ni nuestra competitividad. Claro, limitarnos a decir que vamos a copiar a Alemania o a Luxemburgo en un aspecto determinado, pues es la anécdota. Lo fundamental sería intentar, sin perder nuestras peculiaridades, que las tenemos, pero mejorar un poquito las circunstancias de todo el mundo, de todo el campo productivo, que son bastante deficitarias en este momento. Negro sobre blanco se puede pergeñar cualquier tipo de planteamiento. Luego la aplicación es muy complicada, máxime en una situación como la que estamos en este momento, tan complicada en el aspecto bancario, en el aspecto económico, etcétera, etcétera. Pero desde luego, desde el punto de vista del mundo de las pymes, que no debemos olvidar que es
alrededor del 95% del número de las empresas, la situación es muy compleja.